candidiasis o candidiosis. Como hongo levaduriforme, vamos a tener dos géneros también que vamos a ver hoy. Intermedia de las 11 que tenían que venir a terminar con hepatitis y adenovirus se lo darán la próxima Bueno, entonces, como les había dicho, tenemos otras levaduras que no son cándidas y ahí dice Cryptococcus. Cryptococcus porque esa levadura se llama Cryptococcus. Se tendrán que acordar de ese nombre. Cryptococcus es una levadura que se ha de mirar siempre responden mal. Por eso, ¿qué diferencia hay entre la estructura de una cándida y un tipo? Cuando veamos enseguida la figura de la cándida, es muy parecida. Pero ¿qué ven ustedes ahí que les llama la atención donde dice Cryptococcus porque es la patología? El nombre del género es Cryptococcus. Pueden observar. ¿Cómo? Ahí andaba mi amigo. Ha hecho una observación. No es una espora, es una cápsula. ¿Cierto? Y esa cápsula es una cápsula de polioligosacáridos que se denomina cápsula que evita, ¿cierto?, se evada la fagocitosis. O sea, ingresó, vienen los fagocitos y con la cápsula no lo pueden detectar porque no está detectado como antígeno, ¿cierto? Pero hay otra cosa. El color que yo le puse a esa foto no es un color que le puse yo para hacerlo. Eso está sacado de un microscopio. Si ustedes ven el color negro, ¿cierto? El color negro porque tiene tinta china. Tiene tinta china. Entonces, ¿para qué se le pone tinta china? Justamente para que resalte la cápsula y cuando yo vea el microscopio, vea la cápsula. Yo veo la cápsula, digo, esto no es una cándida, es una levadura que no es cándida. Esa tinción con tinta china se la debemos a un excelente micólogo microbiólogo que tenía un nombre que parecía que no era muy inteligente porque se llamaba Burrow, pero no era tan burro, era muy inteligente. Pudo detectar, poniendo una gotita de tinta china, que había una levadura que se llamaba Cryptococcus. El género Cryptococcus, la especie Cryptococcus neoforme. Hay otro tipo de Cryptococcus que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Y por qué le hago hincapié en esto? Le hago hincapié en esto porque es tan importante esa levadura que es una de las causas de muerte más frecuentes que tenían los pacientes que sufrían de deficiencia adquirida por SIDA, ¿no es cierto?, hace unos años atrás, antes de que aparecieran los antirretrovirales. Paciente con SIDA hacía meningitis con forma, lo cual lo llevaba a hacer una meningitis que era sumamente difícil si uno no era picólogo.
que era muy difícil de poder diagnosticarla. Se llamaba criptococosis. Ya vamos a ver cómo ingresa, vamos a ver qué otra patología produce. Abajo. Sí. ¿Cómo? De poligosacáridos. Si ven la otra figura, hay otra levadura. Y esa levadura, que no es cándida ni es criptococo, es una levadura que la tiene un porcentaje, un porcentaje de un 30% en la piel que se llama malacesia. Es esta. Y la malacesia da una patología en la piel, que a lo mejor algunos de ustedes la tienen, que son unas manchitas de color marrón, ¿cierto? Que muchas veces pican bastante. Es muy frecuente cuando se hace el intercambio hormonal o cuando empieza a funcionar todo el sistema endocrinológico sexual, ¿no es cierto? Aparece la malacesia. ¿Esto se cura? No, no se cura. ¿Trae algún problema para el que lo porta? Ningún problema, solamente que por ahí, cuando se exacerban, porque tienen un estrés, que hay alguna disfunción inmunológica, se hace más grande, ¿no es cierto? Y pica muchísimo. Tiene un prurito muy importante la malacesia. Se llama pityriasis versicolor, la patología, y la malacesia es el género fulful, malacesia fulful, es el espejo. Esto le aparece muchas veces. Pero, por ejemplo, algo blanco, ¿no es cierto?, que toma sol, cuando se oscurece la piel de uno, se marina, ¿no es cierto?, estas aparecen como manchas blancas. Y ya les digo, no tiene, entre comillas, para el que la porta no tiene ningún problema. Ya después vamos a ver a quién podemos infectar con malacesia. Y luego abajo tenemos otras levaduras que son del género Trichosporum. Como podrán ver, se empieza a complejizar un poquito la microbiología con los nombres los pedimos nosotros en el examen final. Algunos sí. Cándida se pide, Cryptococcus se pide, malacesia se pide, Trichosporum se pide. Por eso tratemos de llevar, sí. Cuando toma antibióticos, matamos 100 o 100 millones de hidrocólicos y la biota normal y aumenta la carga y se abraza la empieza a aumentar la carga.
cándida albicans. Hay veces que la portan por toda la vida, por más antibiótico que le den, no se marca más. Es un problema bastante grande que se van a enfrentar aquellos que hagan obstetricia o que hagan ginecología o ginecología. Porque acá hay candidiasis vaginales que se pueden eliminar por más que se tome el antibiótico que se tome. Se frena el crecimiento, pero a los 2 meses aproximadamente. No se frena más porque es un problema. Bueno, se sigue con un cachito. O sea, la pregunta que se hace de examen es: ¿qué diferencia cultural hay entre una cándida y un criptococo? Que el criptococo tiene cándida. Felicitados, 10 y 0. Bueno, vamos a ver algunas de las características. ¿Se escucha poco? Vamos a tratar de traer un micrófono. De Trichospor, sí, le dije que es otra levadura que generalmente vamos a ver si traemos un por unos ovales. Yo soy mejor. No, con la práctica, parece que la práctica la memoria es muy amplia. No, la tecnología no me sirvió mucho. A ver si me lo puede poner, voy a buscar el micrófono. Claro. Voy a buscar un micrófono porque no escucha cuando...
aprovechado, le tiraba un virus. Se mató a la data. No te creas, no es tan difícil. O sea, hay que ser muy malicioso. A mí, bueno, a mí me gusta el de programación. Digo, bueno, luego estos programas, ya son como medio desactualizados, que el libro te lo toma de una. Pero si vos de repente, como digo, tenés acceso a la computadora, le tirás una sección que no toma ese programa. Esto es la pantalla fácil de control y estás como si fuera una empresa de atrás, un troyano, un backlog. Bastante loco, digo, vos no ves, o sea, incluso me podría dedicar a hacer, o sea, y una computadora buena a minar. Digo, ya te ponía que hacer, yo no sabía que de los hackers hay un código, que se ese sombrero, cuando el sombrero blanco, tienes que yo agarro, no sé, te saco muchas cuentas a vos, no te hago ni un daño, de repente no sé, te utilizo tu cuenta, no sé, de cosas, por decirlo así, pero estás después dando el sombrero negro. Eso sí son maliciosos, que no se te pueden agarrar y tarjetas, que te burlan. Pero yo no sabía eso, que este código, por ejemplo, no sé, vos te dedicaste a hacer eso, y ahí también anti-hacker, este tipo de o sea, vos mismo te convertís en un posible objetivo si vos te dedicas a hacer cosas. No, eso no es broma. Bastante loco. Claro, uno cree que todo agarra y todo es malicioso, ahí nomás. Viste así como justamente los hombres que están los que no te hacen ni daño ni nada. Ah, mira, no, a veces igual le tira, a veces le tira, por ejemplo, la seguridad tal, la policía tal. Mucho más que nada es que, por ejemplo, no sé si hay una persona que tiene cosas de cualquier tipo de pornografía también, le tiran a esta persona, no sé, por ejemplo, le tiraron a una maestra, cayó que tenía pornografía, una maestra, no sé, que cayó toda la policía. Por ejemplo, yo a los que vi, o sea, yo no te, ellos te dicen, no sé, en cierto lugar hay cierta actividad sospechosa. Acá ellos no te van a hacer nada, pero ellos te pueden tirar la data a la policía y te caen. Bastante loco, una mina, no sé, una maestra abrió el crédito. Bueno, igual, maestro. Hay tipos que te quedan maestros. Salió esta película, ¿no? Se lo mencioné. Es una vieja, pero que no hace bastante años. No sé qué tan nueva será, pero sí la vi. La para sí, a ver, no sé cuánto. Oh, no está muy bueno.
pero bueno. ¿Lo pudo arreglar? ¿Qué es lo que tenía? No, le dupliqué la pantalla, pasa que estaba extendido. Ah, Ahora se va a ver todo lo que haga acá, se va a ver duplicado, mucho más cómodo. perfecto. No sale con esa cosa. Las vacaciones. Bueno, para que sea uniforme la clase y todo, escuchen, entonces a mí me molesta bastante el micrófono, pero bueno. Entonces, hongos levaduriformes. Habíamos dicho que eran hongos unicelulares, por supuesto que tienen características esenciales y no esenciales. Dentro de las características más importantes que van a tener ustedes es que se reproducen por fisión binaria, similar a lo que pasaba con las bacterias, ¿no es cierto? Madre a hija y así se van reproduciendo, cosa que es distinto de los pluricelulares filamentosos. Tienen las dos reproducciones, asexual y sexual. Ya la vamos a ver enseguida. Una de las estructuras que tienen estas levaduras del género Cándida son las blastosporas, que son esporas formadas por gemación, es decir, cuando se dividen de madre a hija, entonces ahí aparece la blastospora. Pseudomicelios. Los micelios o filamentos habíamos dicho que eran única y exclusivamente característicos de los hongos pluricelulares. Estos, ¿por qué se llaman pseudomicelios? Porque cada una de las levaduras, que es tipo esférica, se van uniendo entre sí y dan un aspecto similar a un micelio. No es un micelio verdadero, por lo tanto se lo denomina pseudomicelio. Esto es muy bioquímico, esto se ve únicamente en el microscopio, pero ¿para qué les sirve a ustedes como médico? Porque si ustedes están sospechando una micosis, ¿no es cierto? Y yo les informo que veo pseudomicelio, inmediatamente piensan en cándida. Y no piensan en hongos pluricelulares, sí. ¿Solo las cándidas son las que tienen estas características o cualquier tipo de levadura? No, las cándidas. El criptococo no tiene ni pseudomicelio ni tiene blastosporas, por ejemplo. Bueno, ahí tienen la imagen. ¿Ve? Se van uniendo entre sí y en el microscopio uno lo puede ver como un pseudomicelio. Entonces, cuando esto lo pueden, las cándidas las vamos a ver en el práctico. Es una placa de Petri y ahí se ven las colonias de cándida. Estas colonias de cándida son bastante características porque es como si tienen una consistencia blanda, como si fueran una consistencia cremosa,
como si fuera, ¿vieron? Si uno toma una cucharada de yogur, bueno, así se ven las colonias de cándida en la placa de Petri. Inclusive para aquellas señoritas o señoras que han sufrido una candidiasis vaginal, ¿no es cierto? O alguno de ustedes que ha sufrido una candidiasis oral, cuando tocan, ¿no es cierto?, la lesión, es una lesión pastosa. Inclusive la leucorrea que produce la cándida es una leucorrea de color blanco, espesa, ¿no es cierto? Y es por la formación de la colonia de cándida. Así se ve en el microscopio en una placa de Petri. Estos son los pseudomicelios, ahí se pueden ver bien los pseudomicelios y todo lo que son las levaduras, ¿no? Bueno, como les había dicho hace un rato, dentro de las levaduras tenemos el género Cándida con las distintas especies. Tenemos, en orden de importancia, porque son las más abundantes en la naturaleza, tenemos la Cándida albicans. ¿Dónde vamos a encontrar en la microbiota Cándida albicans en general? En mucosa oral y mucosa genital. Cándida albicans. ¿Por qué se denomina albicans? Porque viene de blanco, viene derivado del latín de blanco, por eso se denomina albicans. Luego abajo hablamos de Cándida dublinense. ¿Por qué está puesto en rojo? Porque la Cándida dublinensis es una cándida que única y exclusivamente la vamos a encontrar en el 99,9% de la población que sea inmunodeprimido. Es muy difícil que la Cándida dublinense invada a un paciente normocompetente, cosa que no pasa con la Cándida albicans. Cualquiera de nosotros podemos ser invadidos por Cándida albicans. Luego tenemos Cándida parapsilosis. Como Cándida albicans está en la mucosa, la Cándida parapsilosis está en la piel, está sobre la epidermis. La mayoría de nosotros, si nos hiciéramos un estudio, tenemos Cándida parapsilosis en piel. Y esta Cándida parapsilosis es la que frecuentemente produce patologías, ¿no es cierto?, en las uñas y produce onicomicosis, o entre los espacios interdigitales de los dedos de las manos y los dedos de los pies. A lo mejor alguno de ustedes ha sufrido lesión en los dedos de los pies que se descama, se produce como lesiones ampollosas que pican mucho y que muchas veces dan un olor fétido. Es producido por la Cándida parapsilosis. Luego tenemos la Cándida tropicalis. La Cándida tropicalis generalmente la vamos a encontrar en el aparato digestivo. Si nosotros, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se interpreta en la fase postanalítica un estudio de coprocultivo. El coprocultivo se hace un cultivo para saber si hay bacterias patógenas estrictas. Y muchas veces, pero le diría en el 90% de los casos, uno ve levaduras. Esas levaduras son Cándida tropicales. No hay que darle ni 5 de importancia. ¿Por qué? Porque es biota normal de intestino. ¿Qué puede pasar? Puede haber diarreas
por Candida tropicalis es muy difícil, a no ser que el paciente sea inmunocomprometido o que haya estado sometido a un tratamiento prolongado de antibioticoterapia. Entonces aflora la Candida tropicalis. Luego tenemos Candida glabrata. La Candida glabrata también es patrimonio casi exclusivo de los pacientes con inmunodeficiencia, sobre todo pacientes con HIV positivo. Generalmente el paciente con HIV positivo va a debutar con una candidiasis oral en donde se ve toda la parte de la mucosa oral y parte del esófago y se hace un estudio sobre el aparato digestivo, aparece toda una línea sembrada por Candida glabrata, glabrata. Y esto, cuando ustedes le dan el informe de que el paciente tiene una Candida glabrata, si no se han hecho estudios para ver si tiene HIV, que ya lo van a ver cuando vean la parte de antirretrovirales, ¿no es cierto?, tienen que pedir un estudio de HIV a ese paciente, porque es pactonomónico de pacientes con inmunodeficiencia adquirida SIDA. ¿En dónde se veía eso? ¿En la boca? Se puede ver en la boca, en el esófago, se puede ver en el aparato urogenital. La Candida krusei es una Cándida muy oportunista que tiene una, digamos, inclinación por el paciente HIV. Si ustedes tienen una candidiasis provocada por una Candida krusei, inmediatamente piensen que ese paciente puede tener un SIDA. Entonces, cuando vean Candida krusei, alerta las alarmas y seguir investigando diagnóstico de ese paciente. Por algo apareció la Candida krusei. Y después tenemos una serie de otras cándidas que realmente la más importante llegaría hasta lo que es Candida guillermondi, hasta esta. La Candida guillermondi puede aparecer en piel y en mucosa también. Como ven, todas este tipo de microorganismos se ajusta a lo que dijimos al principio, es decir, son microorganismos unicelulares que son endógenos, los llevamos puestos nosotros, no están en el medio ambiente, pero también lo llevamos puesto en nuestra microbiota. Y lo demás lo vamos a ver enseguida, lo que es criptococo, lo que es malacesia, etcétera, etcétera. Sí. Una pregunta, todos estos nuevos que decimos que tienen más riesgo de personas que tienen HIV, ¿serían personas con HIV no controladas? Generalmente, por eso es el debut. Acuérdese que el HIV, nosotros llamamos HIV, ya lo van a ver bien cuando vean los retrovirus. HIV puede ser positivo o negativo. HIV cero positivo quiere decir que el virus lo tiene en el organismo, que todavía no se manifiesta como inmunodeficiencia porque tiene una cantidad de linfocitos CD4 y CD8 dentro de los valores normales. Cuando los CD4 bajan y los CD8 bajan al nivel de 200 por milímetro cúbico, ¿no es cierto?, el paciente ya pasa de ser HIV positivo para ser SIDA. Esa es la diferencia. El SIDA es la enfermedad, lo otro es la aportación del virus
que está de alguna manera destruyendo las células de la inmunidad adaptativa. Igual le daría el riesgo a la persona de poder... Generalmente, por eso, el debut, digamos, la enfermedad marcadora puede ser la aparición de varias enfermedades, pero la cándida es una enfermedad marcadora de HIV que está pasando a SIDA. Dentro de las cándidas puede ser cualquiera de ellas, pero la que es patognomónica es la Cruzei. Bueno, esto es más o menos lo que yo ya expliqué. Género cándida, y esos son los principales especies. Hay una especie que yo la nombré recién, que es la última que sale ahí en la diapo, la glabrata. La glabrata últimamente se está encontrando también en personas sin HIV, en personas sanas, pero que genéticamente tienen predisposición a hacer candidiasis a nivel urogenital, sobre todo en la mujer. ¿Qué ocurre? Y esto es un error por desconocimiento, ¿no es cierto? Por eso ustedes tienen que prestarle mucha atención para no caer en el error. Que cuando el ginecólogo hace el estudio a la mujer ginecológico y la mujer le expresa de alguna manera que tiene un aumento del flujo y de que el flujo, como les dije, son las características de ser un flujo blanco, espeso, dice, tenés una cándida, ponete óvulos para cándida. Pero habla de la cándida albicans, porque no se recuerda el otro tipo de cándidas, porque lo desconoce. Y actualmente está habiendo mucha candidiasis vaginal por la glabrata. ¿Y por qué es tan importante recordar esto? Porque el tratamiento es totalmente distinto. No es lo mismo dar tratamiento para una cándida glabrata que para una cándida albicans. Entonces, la mujer se pone óvulo o toma la medicación vía oral y no mejora. Pero no mejora porque no hizo hacer el análisis. Todo tipo de alteración, esto lo hemos dicho desde el primer día, todo tipo de alteración diagnóstica, ¿no es cierto? Hay que hacer un estudio microbiológico, si no, nunca van a saber si el agente etiológico es el que ustedes están pensando o no. Con este es un error que se produce, pero muy frecuentemente, y la que sufre justamente el impacto de ese error es el paciente, o la paciente en este caso. Entonces ustedes, ante la sospecha, piden simplemente un estudio micológico o un estudio bacteriológico de flujo vaginal. Se hace exactamente la toma de muestra en 10 minutos y el estudio no demora más de 48 horas. Y tienen certeza de que ustedes van a manejar una candidiasis, si es albicans, es tropicalis, es glabrata o la que fuese. ¿Queda claro? Sí. Esto, el tratamiento depende de la virulencia, ¿no es cierto? Y en algunas estructuras que tienen, por ejemplo, la cándida glabrata tiene resistencia intrínseca al fluconazol. Es cromosómicamente resistente al fluconazol. Tienen factores de virulencia y la estructura hace que no se adhiera o que no pueda atravesar el antimicótico para la membrana citoplasmática
para que pueda eliminar y lisar al microorganismo. Bueno, seguimos. Hay otro tipo de levaduras que son menos frecuentes, pero que se encuentran en pacientes inmunocomprometidos y que realmente dan bastantes dolores de cabeza para poder controlarlos y que no lleven al paciente a hacer una sepsis por levadura. Entre ellos tenemos la rhodotórula, el Saccharomyces, la Hansellula y la Pichia. Es importante, son poco frecuentes, yo se las tengo que dar porque están dentro de lo que son levaduras también. Pero ustedes, para lo más grosero que deben saber es esto. Bueno, ahí vemos los factores de virulencia que tienen las levaduras. Fundamentalmente adhesina fúngica, un poco lo que le decía para contestarle la pregunta de los distintos antifúngicos, ¿no? Entonces, las adhesinas fúngicas están en la pared celular de la levadura. Hay veces que esas adhesinas no se adhieren, no permiten el pasaje hacia la membrana citoplasmática del fármaco, por eso son resistentes. Beta-glucanoquitinas y mananos, estos son componentes que se encuentran en la pared celular de las levaduras. Efectos de filamentación, liberan polímeros extracelulares que se denominan biofilm. El biofilm es como una cobertura, ¿no es cierto?, que hace la levadura, donde queda impermeabilizada por una película de polímeros y el antifúngico no la puede traspasar. O sea que la cándida queda permanentemente en vida sésil, libre, ¿no es cierto?, dentro de ese biofilm. Y esto en donde se ve mucho, en las prótesis, cuando le ponen una prótesis por una quebradura, supóngase una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, se ve mucho en los implantes dentales, también pueden aparecer, porque acuérdense que la biopelícula que tenemos en cavidad oral tapa la gran mayoría de las bacterias y justamente también las levaduras. Entonces la formación de biofilm es un factor de virulencia porque el antimicótico no puede penetrarlo. Formación de pseudomicelios. Cuando se forman esos pseudomicelios, es decir, lo que yo les dije, que se van superponiendo levaduras con levaduras, eso es un factor de invasión. Le permite romper la estructura celular del tejido y que la cándida invada, y si invade puede pasar de estar en un sitio no estéril a pasar a circulación sanguínea y producir lo que se denomina una candidemia, o sea, cándidas en sangre que pueden llevar a una sepsis, ¿no es cierto?, por cándidas, que son gravísimas. Enzimas como la fosfolipasa, que son enzimas hidrolíticas, que aumentan la capacidad de invasión de la cándida. Y todo lo que son proteinasas, que son proteínas, mejor dicho, son enzimas que van a permitir que la cándida pase a tejido endotelial y también se haga sistémica y se produzca una invasión sistémica o una sepsis por cándida. Entonces, todo esto son los factores de virulencia. Ustedes, para venir a reír, ¿tienen que saber factores de virulencia? Sí, tienen que saber factores de virulencia. Todos no, algunos, pero que sepan que las levaduras tienen factores de virulencia.
así se ven las levaduras, era lo que yo le decía, que parecía leche cortada o yogur, así se ven en los tubos de ensayos o en las placas de Petri. Si ustedes observan, en esta placa de Petri, cada levadura tiene un color distinto. ¿Esto es para hacer bonita la presentación? No, es lo que pasa con un medio de cultivo que se llama cromagar, en donde yo tomo la muestra del paciente, supónganse que tenga una cándida oral, ¿no es cierto? La siembro en una placa de Petri y a las 24 horas me aparecen levaduras con distintos colores. Cada color representa una especie de cándida diferente. La verde puede ser cándida albicans, la azul puede ser tropicali, la color rosado o rojo puede ser crusei. Entonces, ¿qué tengo yo? Un diagnóstico rápido. Y ese diagnóstico rápido me permite a mí, de alguna manera, hacer un tratamiento efectivo. Sé si es sensible al fluconazol, al itraconazol, al boriconazol, a la anfotericina, etc. Ustedes tratamiento no tienen que saber, así que no se pongan a estudiar tratamiento porque eso no se lo preguntamos porque ustedes todavía no tienen clínica, así que tratamiento no tienen que saber. ¿Cuáles son las formas en que podemos encontrar estas cándidas provocando lesiones? Pueden ser en forma cutánea, o sea, aparecen como pápulas en la piel y pueden estar esas pápulas, uno las puede confundir con cualquier otra lesión dermatológica y lo que son lesiones provocadas por cándida. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo confirmamos esta evidencia? Esto se certifica haciendo un punch, es decir, una punción, ¿no es cierto?, de esa pápula y se manda al laboratorio de microbiología. Puede ser mucocutánea, supónganse en la boca o en el tracto genital, se puede hacer raspando la lesión, se puede pasar, acá está aceptado pasar un hisopo de dacrón, no algodón, sino de dacrón, que arrastre las células con la levadura. Se cultiva, se mira al microscopio y se cultiva. Subcutáneas, cuando están en la dermis o en la hipodermis o en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Esto generalmente lo vemos también en pacientes inmunocomprometidos. Sistémica, ya les expliqué, cuando pasa sangre, localizadas y diseminadas. Estas son las principales formas clínicas que van a encontrar con las cándidas. ¿Qué pasa? Que cuando la cándida se hace sistémica y puede ir a cualquier parte del organismo, sobre todo si va al sistema nervioso central, va a producir una meningitis por cándida. ¿Hay meningitis por cándida? Sí hay. ¿Son frecuentes? No, no son frecuentes. Pero en pacientes inmunocomprometidos puede que sí. Y tienen un alto porcentaje de morbimortalidad. La mortalidad está por encima del 80%, o sea, muy, muy difícil erradicar. Pueden ir a las válvulas cardíacas y producir una endocarditis. Pueden ir al tracto urinario y producir una infección, ¿no es cierto?, urinaria por cándida. Esto generalmente hay que tener mucho cuidado cuando ustedes tengan pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos son bastante proclives a hacer infecciones por cándida. Pueden producir artritis, pueden producir infecciones abdominales como peritonitis por cándida, pueden invadir vasos, pueden invadir hígado, bueno, pueden invadir cualquier órgano
aséptico pueden ser invadidos cuando la candidiasis se hace sistémica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuando tienen un paciente inmunocomprometido, que la cándida tome los vasos, porque se puede depositar en cualquier sistema aséptico. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, pasamos a la otra levadura. La otra levadura que habíamos dicho es el criptococo, que la patología se denomina criptococosis. Dentro de los criptococos tenemos el principal y el más común es el criptococo neoforma. Este criptococo ya les expliqué que tiene cápsula y que generalmente el criptococo neoforma va a invadir al paciente inmunocomprometido. No coloniza al normocompetente, a excepción de una especie que es el criptococo gatti. El criptococo gatti o variedad gatti tiene el reservorio en algunos árboles, o sea, está con su espora en eucaliptus, por ejemplo, y puede llegar en casos extremos. Hay muy pocos casos que se dan, pero cuando se da en pacientes normocompetentes, es decir, un paciente sano, por una gran cantidad de espora de criptococo, ¿no es cierto?, puede ingresar vía erógena, dirigirse hacia el sistema nervioso central, ubicarse en el cuarto par craneal y provocar ceguera. Ese es el criptococo gatti. Pero el más conocido de todos es el criptococo neoforma. Bueno, este criptococo neoforma, ¿cómo ingresa al organismo? Vía aerógena. Llega al pulmón. Una vez en el pulmón puede llegar a provocar una neumonía. Estas neumonías se van a detectar cuando hacemos los estudios microbiológicos, ya sea del esputo, del lavado broncoalveolar o de la punción que se haga transtraqueal o por biopsia de pulmón. Generalmente, la mayoría de las veces ingresa vía erógena, pasa al pulmón, de ahí toma vía sistémica y tiene un tropismo muy alto. ¿Saben lo que es el tropismo? El tropismo es, todos los microorganismos tienen tropismo. Algunos tienen la predilección, como a nosotros nos puede gustar, qué sé yo, el dulce de membrillo, a otro le gusta el dulce de batata, al otro le gusta el dulce de durazno. Bueno, la predilección por algún sistema, el criptococo neoforma tiene predilección, tiene tropismo por el sistema nervioso central. Entonces, en pulmón le cuesta quedarse, pero hay veces que se queda y puede hacer una neumonía por criptococo neoforma. Pero lo más seguro que va a tratar de tomar vía sistémica o linfática, va a llegar a la barrera hematocefálica, va a atravesar la barrera hematocefálica y va a provocar una meningitis criptococócica. Esta meningitis por criptococo es sumamente grave, muy grave. Generalmente es otro de los marcadores de HIV y debutan los pacientes con meningitis por criptococo.
Una de las cosas que yo ya le había explicado era que el criptococo tenía cápsula y que la cápsula evadía el sistema inmunológico. Entonces, si la cápsula evade el sistema inmunológico, es poca la señal que se emite a la médula ósea para que envíe los neutrófilos y los fagocitos que vayan a eliminar a ese criptococo. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo, ustedes saben que para diagnosticar, no me acuerdo si se lo he explicado o se lo han explicado en fisiología, pero para diagnosticar una meningitis hay que hacer una punción lumbar, sacar líquido cefalorraquídeo y estudiar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo de una meningitis bacteriana está llena de leucocitos. Es un líquido turbio, ya lo vamos a ver cuando vemos meningitis. En el caso de la meningitis por criptococo, como no hay leucocitos, porque la cápsula ha impedido, ¿no es cierto?, la llegada de los leucocitos, el líquido cefalorraquídeo de la meningitis criptococóxica es un líquido claro. Entonces a uno se confunde, el médico se confunde, dice, che, tengo un líquido claro, pero tiene todos los signos y síntomas de una meningitis. ¿Y será una meningitis viral? Pues puede ser viral, pero no te olvides que es una meningitis y que la meningitis no solamente te mata, sino que te deja vivo, pero con secuelas neurológicas. Entonces no es una cuestión simple, es una cuestión muy compleja. Lo primero que tienen que hacer ustedes es pedirle al microbiólogo que le investigue en un líquido claro si no hay un criptococo. Y la reacción es la que le expliqué hace un ratito, poner una gota de tinta china y se aparece la cápsula con la levadura, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el diagnóstico. Fíjense qué simple que es, y ustedes tienen certificación diagnóstico, tienen certeza de que tienen una meningitis por criptococo. ¿Se entiende? Por eso, todo esto lleva un proceso para no cometer el error, porque el error, creo que ya se lo he dicho, lo cometemos todos, errar es humano, pero persistir en el error es diabólico. O sea, yo me puedo equivocar una vez, bueno, me puedo equivocar dos, pero ya 3 o 4 con el mismo error es porque realmente, por eso se dicen, es diabólico. Bien. El criptococo entonces ingresa vía aerógena, hace la diseminación hematógena y generalmente el tropismo es sistema nervioso central. ¿Puede dirigirse el criptococo a otro sistema? Sí. Puede estar en piel, puede estar en hígado, pero son los casos menos frecuentes. Ahora, en todo paciente HIV o paciente trasplantado, bueno, el inmunosuprimido en general, no lo voy a repetir otra vez, ¿no es cierto? Pacientes con leucemias, también hay que tener mucho cuidado, el criptococo puede aparecer en piel. Y para diferenciar la pápula que se da en la piel entre el criptococo, la levadura, un hongo o una bacteria, tiene que hacer el estudio micológico. Mejor dicho, el estudio microbiológico. Bueno, acá está lo que yo les decía. Fíjense la pápula que aparece. ¿Esto puede ser un criptococo? Sí. ¿Puede ser una cándida albicans? Sí. ¿Puede ser un herpes? Sí. ¿Alguien me podría decir a simple vista qué es lo que es? No. Y el que diga que sí es porque tiene un
porcentaje de error importante que debe andar alrededor del 50%. Yo, con mi experiencia en la profesión, me he confundido un montón de veces, hasta que veía esto y lo primero que hacía era hacer una punción y mandar la microbiología. ¿Me entienden? Eso que se desgrabe. Fíjense esta lesión. Si ustedes, bueno, no han visto, pero ya cuando vayan, tengan interna 1, medicina interna 1, clínica, ¿no es cierto?, van a ver que esta lesión simplemente podría ser un chancro sifilítico. Si yo no le hago el estudio, y justamente es una criptococosis cutánea. Entonces, muy importante hacer los estudios microbiológicos. Bueno, recién yo le hablé de otra levadura y les dije que hay un porcentaje de la población que tiene esta levadura en la piel que se llama Malassezia furfur y que es totalmente inocua. Lo único que hace la Malassezia cuando se exacerba en la piel de cualquiera de nosotros que somos normocompetente es provocar prurito y se forman unas manchas de color marrón que descaman. Hay veces que se descaman mucho en la piel, eso se da mucho en el tórax o en la espalda, como les expliqué hace un ratito. Realmente podemos vivir toda la vida y nunca tener problema con la Malassezia. El problema está que cuando la portamos, las esporitas las podemos tener en las manos. Si el personal de salud, ¿no es cierto?, no hace, vuelvo a insistir con lo mismo, no hace el lavado de mano o inspecciona con guante, puede llevar esas esporas de Malassezia y sobre todo al recién nacido. O sea, cuando están en maternidad y contagian al recién nacido. En el recién nacido que tiene un sistema inmunológico muy inmaduro, esa Malassezia se hace sistémica y pueden producir una sepsis por Malassezia, lo cual, o una meningitis por Malassezia, lo cual es muy difícil de diagnosticar, porque lo que menos piensan que puede ser un hongo el que le está produciendo la patología. Entonces le entran a dar antibiótico, y el paciente va evolucionando mal hasta que realmente se muere. Y no le hacen estudio micológico. Se le debería pedir estudio micológico, pero ese estudio micológico tiene que venir con la orientación de que se busque Malassezia. ¿Por qué? Es todo un poco complicado. La Malassezia, para que crezca en un tubo de ensayo, ¿no es cierto?, o en una placa de Petri, es una levadura que es lipofílica. Necesita que haya ácidos grasos de cadena larga. Entre ellos, uno que lo tiene muchos ácidos grasos, un elemento, es el aceite de oliva. Entonces, al medio de cultivo se le agrega unas gotitas de aceite de oliva y así crece la Malassezia. Esto lo saben todos y lo saben muy poco. Entonces, cuando ustedes sospechen, si son neonatólogos o pediatras, de un paciente que tiene un crítico, que no resuelve con los antibióticos, pero ustedes saben que está séptico ese paciente, pidan el estudio micológico con investigación de Malassezia furfur o Malassezia se me fue el nombre, Pachydermitis, ¿no es cierto? Esas Malassezia la pueden portar en las manos.
¿Sabe quién tienen la malacesia muchas veces Parkinsonismo? Nuestras mascotas. Los perritos sufren, mejor dicho no, son asintomáticos, pero nos las pueden contagiar a nosotros cuando los abrazamos, cuando los hacemos subir en la cama, cuando estamos con las mascotitas. Pero malacesia furfur, hay que tener mucho cuidado con los recién nacidos. Bien, pasamos al otro tipo de hongos. Hasta ahora habíamos hablado de hongos levaduriformes unicelulares endógenos. Ahora tenemos hongos miceliales. Los hongos miceliales son todos pluricelulares. Tenemos géneros y especies, como habíamos dicho recién hace un rato cuando le mostré la diapositiva, que había más de 500.000 hongos reconocidos. Actualmente esa diapo tiene 5 años, o sea que ahora deben haber más de casi 1 millón de hongos que se han podido identificar gracias a la secuenciación genómica. Bueno, estos hongos miceliales, como bien dice la diapo, están muy distribuidos en todo el ecosistema. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las distintas patologías, con los nombres de género y especie de estos hongos. Uno de los hongos más importantes que se encuentra dando vuelta y que puede infectar, mejor dicho, puede colonizar, invadir y provocar infecciones en los pacientes inmunocomprometidos, son un género que se denomina Aspergillus. Este género de Aspergillus ingresa por vía respiratoria, de vía respiratoria va hacia los alvéolos, evade todo lo que son cilias, ¿no es cierto? Y puede provocar una neumonía por Aspergillus. Cualquier paciente, sea normocompetente o inmunocomprometido, puede tener una infección por Aspergillus. Realmente no. Generalmente el que hace la infección por Aspergillus es porque es un paciente inmunodeprimido o porque la cantidad de esporas, el inóculo de esporas, es muy, muy alto. ¿Y esto en qué se da? Y se dan en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, si a ustedes son geólogos o tienen pacientes, por eso es importante la epidemiología. ¿Dónde vive usted? Y vivo, qué sé yo, en Misiones. ¿Y a qué se dedica? Soy geólogo. Es decir, ingreso a las cavernas, en lugares húmedos, qué sé yo. Bueno, hay que pensar que ahí hay mucha concentración de esporas de Aspergillus. Y si uno ingiere mucha cantidad de esporas, puede llegar, siendo normocompetente, puede llegar a ser una infección neumónica por Aspergillus. ¿Quiénes también hacen aspergilosis pulmonar? La aspergilosis pulmonar la pueden hacer los pacientes, que ya vamos a ver cuando estudiemos micobacterias, tienen una patología relacionada con la tuberculosis. Después de una tuberculosis puede haber una neumonía por Aspergillus.
Este es un Aspergillus. Ese Aspergillus tiene un cuerpo untado, segmentado, o sea, filamentoso, pluricelular, con micelio segmentado, y tiene lo que vamos a denominar cabeza aspergilar. Si ustedes se dan cuenta, acá tiene una formación que tiene la cabeza aspergilar. Si ven, esa cabeza aspergilar está rodeado de esporas. Ya se está viendo ya. Ya hacemos un recreo. Está rodeado de esporas, y esos son factores de virulencia que de alguna manera van a provocar la diseminación en el medio ambiente. Tienen las esporas, y cada una de estas esferitas se denominan conidias. Esas conidias son las que van a producir la reproducción sexual del hongo. Entonces, el tamaño de la conidia es un factor de virulencia. Mientras más pequeñas son las conidias, más facilidad de que atraviesen el filtro biológico que tenemos en el tracto respiratorio aéreo inferior, las cilias, ¿no es cierto?, y puedan llegar a pulmón. Otro factor de virulencia es la temperatura corporal. Ellos viven muy bien entre 35 y 37 grados. Otro factor de virulencia son las adhesinas, que son proteínas que se van a adherir a los receptores que hay para captar estas conidias, y ahí se va a producir la reproducción y crece el hongo. El hongo, ustedes, si lo ven en pulmón con un microscopio, lo van a ver así, exactamente así. Después tienen enzimas del tipo de la elastasa, que son capaces de provocar la ruptura de las células endoteliales, y por supuesto esas enzimas permiten que el hongo se disemine, y por supuesto puede hacer una diseminación fúngica, que son también sumamente graves. Otra de los factores de virulencia son las micotoxinas. Los hongos tienen toxinas, el Aspergillus tiene fungitoxinas que son muy agresivas y pueden provocar intoxicaciones sumamente graves. Bueno, vamos a descansar un ratito, así se despejan, porque tenemos que seguir.